está produciendo nuestra boca, qué estamos nosotros leyendo en la palabra, con qué constancia y qué tan capaces somos nosotros de creer en el nombre de Jesucristo para que aún nuestra alma sea sacudida, para que aún nuestro cuerpo sea sacudido y se produzca sanidad en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Señor, gracias una vez más, un martes más, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí, Señor, de poder hablar de tu palabra, de poder gozarnos, compartir este tiempo y disfrutarlo, Señor, en compañía de tu Espíritu Santo, teniendo la libertad de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que este tiempo, que esta palabra pueda ser bendición para todo aquel que la escuche, para todos aquellos que estén conectados en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Gracias por estar, gracias por conectarse, gracias por compartir, por suscribirse, por dejar ahí sus comentarios, por hacernos saber que cada palabra que el Señor trae a nuestras vidas, que cada palabra que podemos compartir con cada uno de ustedes es bendición y es de edificación para cada uno. El día de hoy, familia, vamos a estar hablando de un tema que le va a dar continuidad a lo que hablamos hace 8 días. Para todos aquellos que estuvieron conectados y vieron la enseñanza pasada, de manera de recordatorio sabrán que vimos lo que es la palabra, cómo fluye la palabra en nosotros. Y también vimos que es importante no solo crear, sino llegar a ser formados, llegar a formar para que esa formación produzca vida. Y si tú estás hoy aquí conectado y no has visto la enseñanza de hace 8 días, yo te invito a que terminando esta enseñanza vayas a verla y prestes atención, porque esta es la continuidad y vamos a estar hablando bajo el tema usando las 3 herramientas de la palabra. Y yo quiero que ahí donde tú te encuentras vayas acompañándome y vayas preparando tu Biblia en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Porque el propósito del día de hoy, el propósito de esta palabra es que nosotros, al poder conocer y entender hace 8 días lo que significa, quién es, quién representa la palabra y cómo nuestra boca tiene poder, que también ahora podamos profundizar en estas herramientas que el Señor nos ha entregado y que podamos llevarlas a cabo, que podamos llevarlas a la práctica en nuestro día a día. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículo 21, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Esa es la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. La primera herramienta que el Señor nos entrega a nosotros es la boca. Di conmigo ahí, déjalo en los comentarios, mi boca tiene poder. La palabra nos enseña que la boca es determinante, que a través de lo que decimos, que a través de lo que pronunciamos podemos determinar muchas cosas para nuestras vidas. Y dice, todo aquel de lo que tú hablas, de aquello que tú dices, todo aquello, dice, va a tener una consecuencia. La forma en la que nosotros usamos esta herramienta, que es la boca, tiene consecuencias. Dice, determina vida o determina muerte. Vemos a muchas personas hoy en día que con tanta facilidad se expresan con comentarios que no tienen una base, un sustento en la palabra. Vemos gente que con tanta facilidad
incluso padres o madres que expresan de sus hijos cosas negativas, cosas que no tienen edificación. Pero la palabra nos dice, esta herramienta que tú tienes va a determinar, va a marcar el rumbo de muchas cosas. Y es que muchas veces la palabra que nosotros hablamos, la palabra que nosotros pronunciamos, puede generar una atadura sin nosotros darnos cuenta. O puede generar una libertad, incluso tal vez sin tú y yo ser conscientes. Porque hay poder en nuestra boca. Hay poder para poder ser determinantes con lo que decimos. Segunda herramienta, y esta la vimos hace 8 días, y quiero que me acompañes a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucciones. ¿Qué libro? La palabra, la escritura. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Segunda herramienta que el Señor nos entrega es su palabra. Veíamos hace 8 días que la palabra, la escritura, fue inspirada por Dios. No fue escrita por el hombre. No fue escrita por el conocimiento de los escribas o de los fariseos. Fue inspirada por Dios para que a nosotros nos pudiera servir como una instrucción. Esta herramienta nos sirve como instrucción. Mi boca me sirve como una herramienta de determinación. Y la escritura me sirve como una herramienta de instrucción. Cuando yo sigo una instrucción, cuando yo me aseguro de obedecer, dice la palabra, lo que allí está escrito, lo que te he revelado, lo que tú aprendes por medio de la palabra, tú prosperas y te va bien. Tú prosperas y las cosas te salen bien. Todo lo que tú hagas es aprobado y es respaldado por el Señor. Entonces, esta herramienta poderosa que tenemos tú y yo hoy en día, que dice la palabra, el mundo, todo pasará, pero la escritura, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es una herramienta de instrucción y toda instrucción que nosotros recibimos debemos ejecutarla en obediencia. La obediencia trae un respaldo y una aprobación de parte de Dios. Esta herramienta no solo me enseña a mí a cómo llevar una vida en el Señor, cómo orar, cómo ayunar, cómo leerla, cómo conocer más, cómo tener los tiempos con el Señor o tener momentos para compartir con otros, sino que me enseña a practicar la obediencia. Di conmigo ahí en los comentarios, la palabra de Dios me enseña a practicar obediencia. Cuando tú y yo practicamos la obediencia, nosotros estamos desarrollándonos en el carácter de Cristo, en la vida de Cristo, en el actuar del propósito de Dios, como lo veíamos hace 8 días, en el por qué y en el para qué de esa palabra que fluya. Esta herramienta que es la escritura, como herramienta de instrucción, como es el libro de instrucción que se nos entrega, nos permite a nosotros entender el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios para cómo incluso amar a otros, para cómo impulsar a otros, cómo yo puedo servir a otros. Número 3, la herramienta más poderosa y que hace 8 días, el día martes, la definíamos como la palabra, es el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Hace 8 días veíamos que Jesús es esa palabra.
Yo debo de usar de manera correcta estas herramientas. Debo declarar con mi boca las verdades de su palabra, creyendo que en el nombre de Jesús está hecho. Te vuelvo a repetir esto. Yo debo usar de manera correcta las herramientas que el Señor me proporciona. Debo declarar con mi boca las verdades de su palabra, creyendo en el nombre de Jesús que está hecho. Esta herramienta tan poderosa que es el nombre de Jesús. Y le estoy llamando herramienta, no porque sea algo insignificativo, no, sino porque es algo que Él mismo nos enseñó y más adelante lo vamos a estar viendo. Yo debo de usarlas de manera correcta, con mi boca determinar, con la escritura de seguir la instrucción, y en el nombre de Jesús, llevando una vida en Cristo, llevando una comunión con el Espíritu Santo, revelándome el Espíritu Santo, esta preciosa Trinidad, el Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Yo debo de creer en la ejecución. Entonces, la boca es una herramienta de determinación. La escritura es una herramienta de instrucción. Y la persona de Jesucristo, viviéndola nosotros en estos tiempos, es una herramienta poderosa de ejecución, determinación, instrucción y ejecución. Para yo poder llegar a una ejecución, yo necesito ser alguien determinante. Yo necesito ser alguien con el carácter que determina un rumbo. Dice la palabra que va a determinar la vida, la muerte, y que en base a esa determinación habrá consecuencias. Yo determino. Yo necesito tener el carácter de Cristo para ser alguien determinante. En la escritura, en los evangelios, si tú los escudriñas, si tú meditas en ellos, tú te vas a dar cuenta que vemos a un Jesús que estuvo en este mundo, que caminó en este mundo, pero fue alguien de carácter determinante para hacer el propósito, para cumplir el propósito, para cumplir el llamado. En estos meses, en este mes que pasó, escuchaba a una profeta que decía: hay mucha gente que se la vive diciendo siento hacer esto, y siento de parte de Dios aquello, y siento de parte de Dios aquello. Pero ella decía, cuando tú entiendes el propósito, tú no lo vives sintiendo, tú lo vives con certeza, porque las emociones son las que se sienten, pero el propósito es el que se ejecuta con certeza. Entonces, para yo entrar a eso, yo necesito ser alguien determinante, de carácter determinante, usando la herramienta de mi boca para bien. Y yo, para ser alguien determinante, necesito seguir una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Que tú y yo vamos a seguir la palabra, la escritura. Esa es la instrucción por la cual tú y yo tenemos que correr, tú y yo tenemos que meditar, tú y yo tenemos, dice la palabra, asegurarnos de obedecerla, de seguirla. ¿Para qué? Para llegar al punto 3, que es la ejecución. Si yo no soy alguien determinante, si yo no soy alguien que siga la instrucción, que obedezca, que sea capaz de rendirse ante el Señor, de entregarlo todo, yo no voy a poder ejecutar en el nombre de Jesús. Yo no voy a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de orden. El Espíritu Santo ama la instrucción, ama cómo uno obedece, pero si alguien no obedece, no puede llegar a la ejecución en la autoridad y en el poder que se nos es concedido, dice la palabra, con fe de que tenemos al Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso estas herramientas de manera correcta?
esas herramientas que me son entregadas, que me son reveladas a nosotros. ¿Qué pasa? Juan capítulo 14, versículo 12, vemos cómo el Señor nos dice que en el nombre de Él, usando el nombre de Él de manera correcta, haremos mayores cosas. Y dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pero ustedes se quedan aquí, en este mundo que tendrán aflicciones, en este mundo que presentarán problemas, presentarán adversidades, presentarán conflictos, pero confíen que yo he vencido al mundo. Nos enseña el Señor, cuando nosotros usamos su nombre, sin blasfemia, sin calumnia, sin chantaje, sin ser oportunistas, sin ver lo que nos conviene, sino dice, el que crea en mí, el que diga en el nombre de Jesús, porque yo creo en ese nombre, que sobre todo nombre, hará mayores cosas de las que estando en la tierra yo hice. Amén. Haremos mayores cosas. Número 2, Isaías 55, versículo del 10 al 11, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Cuando usamos esas herramientas, se produce cumplimiento. Y el cumplimiento lo compara el Señor en su escritura como cuando la lluvia viene, como cuando la nieve viene. Dice, viene y cumple su propósito para el que fue enviada. La lluvia se encarga de regar, se encarga de hacer germinar para que se produzca la semilla que fue plantada, la semilla que fue sembrada. Así es la palabra que produce cumplimiento. Cuando la usamos de manera correcta, en nosotros no vuelve vacía, no retorna vacía, sino que hace lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Y dice, y prospera en todo para aquello que le envíe. La palabra produce cumplimiento. Así que es importantísimo que tú y yo usemos estas 3 herramientas de manera correcta, de manera sana, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque producirá en nosotros cumplimiento, producirá en nosotros el germinar, el que seamos regados, nuestra tierra será regada para que produzca, para que dé la semilla, esa siembra, esa cosecha que se está esperando. Aleluya, gloria al Señor. Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Se produce sanidad. Ahí en los comentarios se produce sanidad. Estas herramientas poderosas en el Señor son capaces de producir sanidad. Dice, son tan amables, son tan dulces, son tan saludables, que producen una sanidad en el cuerpo, en el alma. Cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo, somos capaces de sacudir el cielo. Somos capaces de sacudir el cuerpo aún y hablarle, produciendo sanidad, produciendo liberación. Somos capaces de endulzar como la miel, capaces de llegar al alma. Porque en el alma están todas las emociones. ¿Y cuántas veces podemos ver gente que está en una cárcel almática, en una enfermedad del alma,
que está constantemente afligida y angustiada, porque ni siquiera tiene que ver con otra cosa más que con lo que su alma está produciendo. Pero te hago esta pregunta: ¿qué está produciendo nuestra boca? ¿Qué estamos nosotros leyendo en la palabra? ¿Con qué constancia? ¿Y qué tan capaces somos nosotros de creer en el nombre de Jesucristo para que aún nuestra alma sea sacudida, para que aún nuestro cuerpo sea sacudido y se produzca sanidad en el nombre de Jesús? En el nombre de Él. ¿Qué más sucede cuando nosotros abrazamos y caminamos con estas herramientas, bajo el nombre, bajo la autoridad de Jesucristo, en la dirección del Espíritu Santo? ¿Qué más sucede? Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a nosotros, a fin de que por la fe, di conmigo ahí en los comentarios, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué más produce cuando usamos la boca, cuando usamos la Escritura, cuando caminamos en el nombre de Jesús de manera correcta? ¿Qué más produce? Se rompen maldiciones en nuestras vidas. Se rompen maldiciones, porque dice que creemos que Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, que Cristo ya anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que Cristo ya venció, que Cristo nos hace caminar en victoria, porque Él fue el que se entregó a cambio de nosotros. Y es ahora por fe, que nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y podrán ser testigos. Se rompe toda maldición. Ya no caminamos en maldición, ya no caminamos en condenación, ya no caminamos bajo la ley, sino que ahora caminamos bajo esa gracia, pero no bajo esa gracia que nos hace pensar que podemos llevar una vida de libertinaje. No, sino bajo esa gracia que nos hace tener un temor reverente a la persona de Jesús que venció en la cruz, a la persona del Espíritu Santo que recibimos por promesa, porque creemos en fe, al nombre del Padre que envió, que fue capaz de despojarse de sí mismo para que tú y yo rompiéramos con toda maldición, rompiéramos con toda vergüenza, rompiéramos, dice la palabra, Él llevó el oprobio y lo hizo a un lado para que tú y yo pudiéramos tener hoy la libertad que tenemos, hoy la gracia que tenemos, hoy la fe que profesamos, hoy el Espíritu Santo que nos fue entregado. Así que tú tienes que creer que cuando usamos estas herramientas de manera correcta, se rompen las maldiciones. No hay maldición alguna sobre tu vida porque se rompen por causa de Él, por lo que Él ha hecho y porque nosotros creemos y ejecutamos en el nombre de Jesús. ¿Qué más pasa? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice: los humilló permitiendo que pasaran hambre y luego alimentándolos con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Los hizo para enseñarle a la gente que no solo se vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué más pasa? Se produce vida. Se produce vida y vida en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Israel caminó y vagó en el desierto, 40 años en el desierto, yo no sé si tú te puedas imaginar vagando 40 años en un desierto. Dice que Él les enseñó
que no solamente se vivía de lo que encontraban, que no solamente se vivía de lo que Él les daba, de la porción que Él les daba, del maná que caía del cielo, sino que Él les enseñó que se producía vida y que si ellos seguían ahí en el desierto con vida, era por la palabra que salía de la boca del Señor, que era una palabra que les había prometido llegar y alcanzar una tierra prometida, llegar y conquistar una tierra prometida que ya era dada por herencia. Así que cuando nosotros entendemos esto, no hay desierto, no hay sequedad, no hay fuego, no hay foso de leones, no hay pozos en el que nos puedan aventar que a nosotros nos defina, que a nosotros nos marque, porque entendemos que es por lo que sale de la boca del Señor que nosotros podemos vivir, que en nosotros se puede producir en vida, que nosotros se puede producir más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar, más allá de lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. 40 años en un desierto y el Señor les mostró que no les faltó nada, absolutamente nada, y que no murieron por causa de que Él les había prometido una tierra. Y aunque ciertamente hubo algunos que por la rebelión y todo eso, dice la palabra, sí, la tierra se los tragó y perecieron ahí. Pero fueron las consecuencias de no haber entendido estas herramientas. Que ellos eran libres porque el Señor lo había hecho. Que ellos tenían el poder de producir vida, de ser determinantes. Y que ellos podían seguir la instrucción. Porque muchos murieron, porque no siguieron la instrucción. Porque no fueron obedientes. Porque se olvidaron de esa herramienta que es seguir la instrucción. La escritura. Entonces se rompen maldiciones, se produce sanidad, se produce vida, se produce cumplimiento y puedo hacer mayores cosas en el nombre de Jesús al usar estas herramientas con fe y con autoridad. Y yo quiero que me vuelvas a acompañar ahí a Juan capítulo 1, versículo 1. Y de verdad yo te invito que, híjole, le puedas decir, Espíritu Santo, rompe toda barrera de mi corazón, de mi mente, de mis ojos, quita toda venda en el nombre de Jesús. Porque cuando el Señor me comenzó a revelar eso a través de su palabra, de verdad que yo comencé a ser quebrantada cuando lo recibía. Y el Señor me llevaba a clamar, me llevó a quebrantarme en su presencia, porque yo dije, wow. Y vamos a recordar lo que dice Juan capítulo 1, en ese versículo 1. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y conmigo, la palabra era Dios. La palabra era Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Comienza a prestar más atención en esta noche. Porque la palabra de Dios, ¿y quién dijimos que era la palabra? ¿Quién lo dijimos? ¿Quién dice la Escritura que es? El nombre, el mismo nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo es esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que significa penetrar en su raíz original? Significa a través de. Es decir, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y ¿a través de quién? A través de Jesucristo, a través de ese sacrificio es que el Padre viene hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y todo absolutamente lo discierne hasta las intenciones del corazón. El Espíritu Santo me enseñaba que es necesario reconocer más
poder que hay en el nombre de Jesús. Que su iglesia, que su amada necesita ser consciente del poder que hay en el nombre de Jesús, del poder que hay en la Escritura y del poder que tienen mis labios, que necesitamos ser conscientes de ese poder. Este pasaje de Hebreos capítulo 4 nos está revelando que las herramientas que el Padre nos entregó es una espada que va directamente a penetrar, que va directamente a discernir, a revelar y a darle vida desde el origen. Desde el origen, di conmigo ahí en los comentarios, desde el origen se produce vida. Porque dice que penetra hasta los tuétanos. Y Dios no es un Dios que sana, que restaura, que libera, que salva de manera superficial. Dios es un Dios que penetra a través de su Hijo Jesucristo, a través de la Escritura, a través de su Espíritu Santo, desde el origen. Porque va a los tuétanos. Y ahora quiero que me prestes atención, mira, porque los tuétanos es conocido como la médula ósea. La médula ósea es ese tejido blando que se encuentra en el interior de los huesos y que es muy importante porque produce células sanguíneas. Es muy importante para el sistema inmune. La médula ósea no solo se relaciona con la producción de sangre. Lo primero que sucede en la formación de vida, en la fecundación, es el cigoto. Y el cigoto, mira, no te voy a dar una clase aquí de profunda de esto, así de medicina de esto. El cigoto es la célula que inicia el desarrollo. Es la célula donde sucede la formación de la vida, donde se unen, se canjea toda la información genética de papá y de mamá. Wow. El Señor penetra desde el origen. Dice, penetra hasta los tuétanos. Penetra hasta la médula ósea que se encarga de producir, de la producción de sangre, de glóbulos, plaquetas. Y lo primero que sucede en la formación de la vida del ser humano es el cigoto, que es lo que viene a canjear y tener toda la información genética. Dios mío, no existe forma en la que pueda haber de manera legal una vida si no se comparten desde el origen la información genética de esos padres. Y es que la médula ósea eventualmente en el cigoto va a dar un origen, esas células madres que en algún punto llegarán a esa médula ósea y darán lugar a la producción de esas células sanguíneas a lo largo de la vida, a lo largo de la vida. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos y se desarrolla en la médula ósea. La anemia aplásica es un tipo de anemia que también se origina en la médula ósea. ¿Sabes por qué la Escritura dice, familia, y presten atención, que Jesús en el Getsemaní sudaba como gotas de sangre? No solo porque Él estaba sufriendo, no solo porque Él estaba en un momento crítico de estrés, sino porque en el mundo espiritual estaba aconteciendo algo tan extraordinario que a ti y a mí, que a nosotros nos iba a dar la autoridad en el nombre de Jesús. Estaba ocurriendo algo tan extraordinario que a través
de la palabra que saliera de nuestra boca, toda inmundicia, toda maldición, toda iniquidad desde su origen se iba a romper, porque era desde el origen que Jesús lo estaba haciendo. Jesús estaba teniendo un momento de hematohidrosis, que dicen que es ese momento tan crítico donde ocurre una situación de estrés extremo que se caracteriza por la ruptura de los vasos sanguíneos capilares. ¿Sabes por qué? Porque nos estaba diciendo: te estoy dando la autoridad, que mi nombre, que tu boca declare vida sobre tu torrente sanguíneo, declare vida sobre tu ADN, declare vida sobre tu genética. Se tenía que romper la sangre de un cordero, se tenía que romper esa sangre tan pura, para que algo de ahí tuviera origen para nosotros, para que con esa ruptura que estaba sufriendo el Señor Jesús en el Getsemaní, en ese momento en el mundo espiritual, esa sangre que estaba, esos vasos que estaban rompiéndose, estuvieran dando origen a una nueva vida, origen a la autoridad, origen al poder, origen al nombre de Jesús, para vencer toda iniquidad, para romper con toda maldición, con toda enfermedad, con toda inmundicia. Jesús dejó plasmado en la Escritura: mayores cosas harán en mi nombre, porque en su nombre declararemos. Mi genética no está definida por la genética de mis antepasados. En mí no corre maldición, porque Jesús hizo correr su sangre en la cruz. Y cuando nosotros entendemos el poder que hay al usar estas herramientas, nosotros comenzamos a declarar desde el origen. Nosotros comenzamos a desarraigar toda iniquidad, toda maldición, toda sequedad desde el origen, desde lo que penetra, que es los tuétanos, la médula ósea, desde lo que parte de nuestra boca. Comenzamos a declarar: en mi ADN no corre un ADN que sea maldito, no corre un ADN que sea rechazado, no corre un ADN que nadie quiso. En mí corre la sangre que fue derramada en aquella cruz. En mí corre la sangre que tuvo que romperse en el Getsemaní, para que yo tuviera la autoridad en el nombre de Jesús para romper con toda iniquidad. Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 18 nos dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos sin excepción, los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, vivirán en victoria sobre el pecado, vivirán en victoria sobre la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando Él estaba teniendo un momento tan crítico en el Getsemaní, cuando Él estaba sudando como gotas de sangre, sufriendo ese momento tan crítico, Él se estaba cumpliendo esta palabra: caminarán en victoria sobre el pecado, caminarán en victoria sobre la muerte, caminarán en victoria sobre la iniquidad, porque hubo un acta de los decretos que fue anulada, que fue vencida, que fue completamente rota y ya no tiene más legalidad sobre nosotros. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios
y una vida nueva para todos. Él no solo derramó hasta la última gota de sangre para rasgar el velo, para que tú y yo tuviéramos el acceso al Padre, para que tú y yo pudiéramos tener nuevamente la reconciliación con Dios, la relación correcta con Dios, sino que Él también derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos la autoridad sobre toda genética, la autoridad sobre el ADN, la autoridad sobre nuestra médula ósea, sobre nuestro torrente sanguíneo, para anular y caminar en victoria sobre el pecado, caminar en victoria sobre la muerte, caminar en victoria sobre la enfermedad, caminar en victoria sobre toda maldición, sobre toda iniquidad. Él no solamente se despojó y renunció a su trono para darnos esa relación correcta con el Padre, sino para poder también llevar una vida en esta tierra en victoria, una vida en esta tierra que le dé gloria y honra a Él por lo que Él hizo en la cruz, porque Él desde el origen venció, porque Él desde el origen derrotó a la muerte y derrotó al pecado. Por eso es que hace 8 días yo te decía, cuando hay una vida que se va a producir, lo primero que el enemigo trata de atacar, es lo primero que el enemigo trata de persuadir, porque él sabe que desde el origen es que Jesús venció. Pero cuando tú y yo desconocemos eso, cuando tú y yo estamos carentes como iglesia de ese poder que se produce, de esa autoridad que nos fue concedida, de ese sacrificio y lo que produjo, entonces nosotros es como si estuviéramos cegados, velados. Pero hoy en el nombre de Jesús yo te hablo para que venga la revelación de lo que Jesús hizo a tu vida, para que esta palabra del día de hoy que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, su palabra, la palabra que es viva y eficaz, no solo la escritura, sino el nombre que es sobre todo nombre, hoy penetre hasta lo más profundo, desde el origen hasta los tuétanos. Y hoy en el nombre de Jesús, con esa herramienta que el Señor te ha dado, que es la boca, produzcas vida, determines vida sobre tu ADN, sobre tu genética, sobre toda enfermedad, que tú digas: yo renuncio a toda enfermedad, yo renuncio a todo diagnóstico médico de cáncer, que sea cual sea la enfermedad, yo renuncio a todo diagnóstico, porque en mí se pagó un alto precio, por mí se pagó un alto precio, que no solo fue darme acceso al Padre, sino también darme una buena genética, darme un buen ADN, darme una buena vida, caminando en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, en el nombre de Jesús. Y hoy te invito a que ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, yo te invito a que puedas hoy hablar, que puedas producir sonido, emitir sonido en tus labios, que produzcan vida. Háblale a tu médula ósea, hoy háblale a esos tuétanos, hoy háblale, dice, incluso a las coyunturas, las articulaciones. Si estás pasando por una enfermedad, hoy te invito a que hagas uso de estas 3 herramientas: la boca para determinar, la escritura para seguir la instrucción y el nombre de Jesús para ejecutar. Y hoy háblale a tu médula ósea y dile: en el nombre de Jesús te hablo, médula ósea, en ti hay una buena sangre, en ti hay un buen flujo de sangre, en ti no hay enfermedad, no hay maldición, no hay iniquidad. En el nombre de Jesús se rompe, en el nombre de Jesús. ¿Sabes algo? Cuando se va a hacer una biopsia de médula, regularmente se toma del hueso ilíaco. Y hoy te voy a invitar, mira, y te voy a contar esta anécdota rapidito. Recientemente estaba orando yo por una persona que el Señor me dijo tiene hernias discales, pero el Señor me decía: pon tu mano ahí en la zona lumbar, pon tu mano hacia la parte baja, hacia donde está ese hueso ilíaco. Yo le decía: Señor, pero ella no tiene las hernias en esa zona, ¿por qué me dices que ponga la mano ahí? Y posteriormente el Señor me reveló esto a través de su palabra, porque toda iniquidad, toda enfermedad, toda maldición,
veces es atacada desde esa zona. Muchas veces es atacada desde ese origen. El cáncer, la anemia, cualquier tipo de enfermedad. Hoy renuncia a ella en el nombre de Jesús. Y pon tu mano ahí en ese hueso ilíaco, en la parte de atrás. Y di: Señor, así como en el mundo natural se hacen a veces extracciones para estudiar la médula ósea desde ese hueso ilíaco, hoy di: Señor, hoy en el mundo espiritual y con mi boca, en este mundo natural y en el mundo espiritual, yo declaro por el poder de la palabra, por la instrucción que hay en tu palabra, Señor Dios, y creo en el nombre de Jesús que toda enfermedad, Padre, no tiene parte ni suerte en mi vida, que toda maldición, que toda sequedad, que toda iniquidad no tiene parte ni suerte sobre mi vida, sobre mi genética, sobre mi ADN, que yo no estoy marcado, que yo no estoy marcada, Señor, por lo que otros hayan hecho, por lo que otros hayan dicho, que ni siquiera estoy marcado o marcada, Señor, porque tal vez no haya sido una vida que tal vez fue planeada, que fue añorada, que fue pedida, Señor. Pero hoy yo renuncio a todo eso y le hablo a mis tuétanos, le hablo a mi médula ósea, le hablo en el nombre de Jesús para que reconozca en el nombre de Jesús el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que recuerde que hubo sangre que fue derramada, sangre justa, que cargó con toda maldición de enfermedad, que cargó con toda maldición de pecado, para que yo hoy pudiera vivir en victoria y tener autoridad en el nombre de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo creo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida sanidad, declaro que el Espíritu Santo va a estar obrando sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y yo oro por todos aquellos que hoy tomaron este tiempo de clamor, de renunciar a todo desde el origen, de creer en la palabra del Señor, y que se tomaron este tiempo para recibir esta palabra, estas 3 herramientas que son útiles para que durante toda esta semana tú puedas experimentar la sanidad completa de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, que todo cáncer se vaya en el nombre de Jesús. Que toda leucemia, toda anemia se vaya en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad del alma se vaya en el nombre de Jesús. Toda osteoporosis se vaya en el nombre de Jesús. Se seque en el nombre de Jesús y se produce vida sobre tu médula ósea. Vida en el nombre de Jesús. Lo declaro en este tiempo en el nombre de Jesús y lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Te pido que ahí, si estás en un tiempo con el Señor, que tú sigas recibiendo de Él. Que si tienes la oportunidad de poder comentar: Señor, gracias por esta enseñanza. Oh Señor, bendiciendo el nombre del Señor, diciéndole: tú eres bueno, tú eres glorioso, Señor. Gracias por tu sacrificio, amado Jesús. Que ahí lo dejes en los comentarios, que puedas compartir esta enseñanza para otros. De verdad, iglesia, necesitamos ser conscientes del poder que hay en este sacrificio que Jesús hizo, del poder que hay en nuestra boca. Por eso dice: produce vida o produce muerte. Y recordemos 3 herramientas que podemos usar la boca para ser determinantes: la escritura, la palabra de Dios, como instrucción para obedecer. Y número 3, el nombre de Jesús, llevar una vida en Él, rendida en Él, para ejecutar. Y mayores cosas haremos en su nombre. Mayores cosas haremos en su nombre. En el nombre de Jesús.
cosas haremos en Él. Lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo te invito en esta noche a que tú puedas compartir esta enseñanza, a que puedas suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios por ahí, si ha sido de bendición este tiempo para tu vida. Y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Recuerden por acá en Habitación Familiar. Les amo, que el Señor me los bendiga, les guarde y que tengan una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Bendiciones.